Hola, hoy vamos a echarle un ojo a una palabra súper cargada. Bruja. Todos creemos saber qué significa, pero ¿realmente entendemos de dónde viene todo ese bagaje? Es una excelente pregunta. Justo eso vamos a explorar, clavándonos en unos extractos que tenemos de un texto llamado Definición e Historia de la Brujería. Ajá, La idea es, pues, ir desarmando las capas de significado que a veces hasta chocan entre sí, ¿no? Todo basado estrictamente en lo que dice este material. A ver, empecemos a desempacar esto. perfecto. Y es que mira, el material de entrada ya nos pone frente a una dualidad bien interesante. Sí, ¿cómo? Empieza con una definición que parece sencilla, ¿no? Una persona, casi siempre mujer, que practica la brujería, o sea, magia o cosas espirituales. Ok, hasta ahí suena neutral. Pero justo después, ¡pum!, te lanza la tensión. Por un lado, la imagen histórica europea, la mujer mala, pacto con el diablo, poderes para hacer daño. La de las películas, casi casi. Exacto, y bueno, la terrible realidad de las casas de brujas. Pero, por otro lado, el mismo texto dice, ojo, también está la mujer sabia, del folclore, la que sabe de hierbas, la curandera. Ah, claro. E incluso menciona a practicantes modernos, como la Wicca. Lo fascinante, para mí, es justo eso. Cómo el texto muestra que la figura nunca fue una sola cosa. Siempre ha sido compleja. Sí, esa tensión es lo que atrapa desde el inicio. Si tenemos visiones tan opuestas, ¿cómo llegamos a eso? Es la pregunta clave. Para entender a la bruja de hoy, o la que nos imaginamos, pues parece que hay que ver hacia atrás, ¿no? Como sugiere el análisis. ¿Cómo fue cambiando todo esto? Justo, el material nos propone seguirle la pista a esa evolución, ver cómo se fue transformando la idea. Pues venga, sigamos esa pista. Lo primero que nos marca es la antigüedad. Dice que en muchas culturas antiguas la onda era muy diferente a lo que vino después en Europa. Exacto, Habla de figuras tipo chamanes o mujeres sabias. precisamente. El análisis las describe como gente que conocía muy bien la naturaleza, las plantas, la medicina de su época, y un punto clave que resalta es esa capacidad dual, Dual. ¿Cómo? que podían tanto curar como, pues, causar daño. No eran ni buenas buenísimas ni malas malísimas. Tenían un poder ambivalente. Vaya, eso es interesante. Suena a una figura más integrada en su comunidad, quizás. ¿Podría ser? Alguien con poder, sí, respetado y tal vez temido por esa ambigüedad, pero conectada a saberes prácticos, a la naturaleza, no alguien marginada de entrada. Justo. La integración y la ambivalencia parecen ser centrales en esa etapa, según leemos. Y que el texto subraye esa dualidad, sanar-dañar, desde el principio es importante. ¡Claro! Nos dice que esa complejidad, esa capacidad para lo bueno y lo malo, no es algo moderno ni solo resultado de la satanización posterior. Ya estaba ahí. Era reconocer un poder. Y el poder siempre tiene dos caras, ¿no? Entendido. Tenemos esa figura antigua, compleja, natural, con poder de doble filo, pero el material marca un quiebre. Fuerte. Sí. Y aquí es donde la cosa ahora sí se pone intensa. Señala un cambio radical con la consolidación del cristianismo, sobre todo en la Edad Media europea. Efectivamente. El análisis es muy claro al decir que la figura de la bruja cambia drásticamente. Se le empieza a asociar, pero de forma sistemática, con el diablo, con lo demoníaco. O sea, lo que antes era sabiduría, conocimiento de hierbas, curación. Empieza a verse como algo malo, peligroso, herejía pura. Se reinterpreta todo bajo una nueva luz, muy oscura. Y esa nueva interpretación, según el texto, tuvo consecuencias terribles. No fue solo cambiarle la etiqueta, ¿verdad? Para nada. Esa asociación con lo satánico alimentó directamente la persecución, los juicios, las ejecuciones. Uf. Y el material aclara algo importante. Aunque pensamos en la Edad Media, la caza de brujas se puso peor, mucho peor, durante la Edad Moderna. ¿Y por qué? ¿Qué dice el texto sobre por qué ese cambio tan violento? Bueno, siempre basándonos en este documento, establece una conexión directa entre esa visión negativa y el dominio del cristianismo en esa época. Ok. El paradigma cristiano redefinió muchas prácticas que ya existían como si fueran diabólicas. No fue solo un cambio de imagen, fue una reestructura social y religiosa profunda. Entiendo. Las mujeres y algunos hombres, aunque el foco casi siempre cae en ellas, que tenían conocimientos o influencia fuera de la iglesia, se volvieron sospechosas,
Y luego, objetivos. Claro, eran una amenaza al poder establecido. La demonización fue, digamos, la justificación ideológica para perseguirlas masivamente. Es exacto. Impactante cómo describe esa transformación, de figura ambivalente a agente del mal. Y parece que esa imagen oscura no solo quedó en los juicios, sino que se metió hasta en el folclore, ¿no? También lo menciona el análisis. Cierto, cierto. El texto le dedica un espacio a cómo los cuentos, las leyendas, fijaron una imagen muy específica y que ha durado muchísimo. ¿Cuál? La clásica, supongo. Esa mera. La viejita fea, encorvada, verruga en la nariz y, sobre todo, malvada. Piensa en la madrastra de Blancanieves, ese tipo de arquetipo. Totalmente. Y el material seguro menciona los elementos clásicos. La escoba voladora, el caldero. Justo. La escoba, el caldero, los hechizos casi siempre para hacer daño. Es una imagen visualmente muy fuerte. Y muy simple, ¿no? Potente y terriblemente efectiva en su simpleza. Aunque parezca caricatura, el análisis insiste en el impacto cultural enorme de esa representación. Claro. Esa versión del folclore, aunque exagerada, ayudó muchísimo a que en la cabeza de todos quedara una idea de la bruja como algo negativo, algo de que tener miedo. Se volvió el estereotipo. Tiene sentido. Al hacerla tan simple, se pierde todo lo demás que el mismo material nos dijo antes. La conexión con la naturaleza, las hierbas, la ambivalencia. Exacto. El folclore como que escogió solo la parte oscura y la hizo gigante. Es una excelente observación. Es una simplificación que, sí, demoniza. Le quita toda la complejidad que, según el texto mismo, existía antes. Se crea un personaje fácil de reconocer, útil para cuentos de moraleja sobre el mal, pero que borra todo lo demás. Un personaje plano para una historia específica. Pero la historia de la palabra bruja, según este análisis, no acaba ahí, en la caricatura mala del folclore. Nos lleva a un giro más reciente, ya en el siglo XX. Así es. Habla de una... reivindicación. Correcto. El documento señala algo bien interesante. Ciertos grupos empiezan a reapropiarse de esa palabra tan cargada. ¿Qué grupos? Menciona algunas corrientes ocultistas y sobre todo religiones neopaganas que surgen o se reavivan en ese siglo. El ejemplo más claro que da el texto es la Wicca. Ah, ok. ¿Y cómo define el material a la bruja en ese contexto moderno? ¿Qué significa para la gente que la reivindica? Según lo que leemos aquí, en este marco contemporáneo, una bruja es alguien que practica la brujería como un camino espiritual o mágico. Ajá. Muchas veces conectado con la naturaleza, los ciclos, deidades antiguas o reinterpretadas, se separan conscientemente de la idea satánica que les impusieron. Se desmarcan. Totalmente. Y aquí el análisis mete una distinción importante que estas corrientes suelen hacer. La diferencia entre usar la práctica para bien, la famosa magia blanca, o para mal, la magia negra. Interesante que el material recoja eso. Sí, el texto apunta que esa distinción es relevante dentro de la práctica moderna. No es solo agarrar la etiqueta bruja y limpiarla. No, implica pensar en la ética de lo que haces. Exacto. Implica una reflexión activa sobre la intención, sobre la ética dentro de esa práctica mágica o espiritual que se está reivindicando. Vaya. Si conectamos esto con todo lo que hemos visto, es un movimiento claro por tomar un término usado para estigmatizar por siglos, y no solo reclamarlo, sino redefinirlo. Como darle la vuelta, por completo. Exacto. Es un intento de recuperar, quizás, algo de esa conexión antigua con la naturaleza, la espiritualidad, pero adaptándola a ideas y estructuras modernas, como las religiones neopaganas. Es una reapropiación activa, ¿entonces? Sí, una resignificación total. No es volver al pasado exactamente, es construir algo nuevo sobre una base muy vieja y conflictiva. ¿Qué recorrido nos ha marcado este material? De chamanas antiguas a demonios medievales, caricaturas de cuento y ahora, figuras espirituales reivindicadas. Un viaje largo, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? ¿Cuál sería como la idea principal que sacamos de este análisis? Pues mira, creo que la conclusión más fuerte que sale del texto es que la palabra bruja y la figura en sí es algo cultural súper dinámico y que cambia según dónde y cuándo la mires. Que no hay una sola definición. Exacto, nunca ha estado fija. Ha sido como un campo de batalla de significados, un reflejo de las luchas de poder, los miedos, las ideas de cada época. Ajá. Luego un monstruo de cuento para asustar y al final, hoy en día, un símbolo de poder espiritual y conexión con la tierra para algunos. Es como dices.
Casi parece que la bruja es un espejo donde cada sociedad proyecta sus rollos sobre el poder, lo femenino, lo desconocido, lo que no controla. Diste en el clavo. El recorrido que nos da el material ilustra perfecto cómo las sociedades definen, clasifican y muchas veces marginan ciertos saberes, poderes o prácticas espirituales. Sobre todo si vienen de mujeres o están fuera de la norma. Exactamente. Especialmente en esos casos. Lo que este análisis muestra no es tanto qué es una bruja en definitiva, sino la historia de cómo se ha negociado su significado. Una lucha constante por imponer o resistir ciertas ideas. Es una historia de poder al final. Y de cómo se construye la idea de el otro, de lo diferente. Esa idea de negociación constante me parece que captura muy bien toda la complejidad que vimos. No es una línea recta, son idas y vueltas, choques de interpretación. Y justo esa plasticidad, esa capacidad de cambiar tanto que el propio material documenta para la figura de la bruja, me deja pensando en algo más. Una última reflexión quizás. A ver. Hemos visto cómo una figura puede ser vista de formas tan opuestas a lo largo del tiempo. Cómo su significado puede casi invertirse según el contexto. Sí, es impresionante. Pues eso me lleva a preguntar, ¿qué otras figuras, ideas, identidades, que hoy vemos como superfijas, definidas, casi inamovibles en nuestro tiempo, podrían también cambiar así de profundo en el futuro? Buena pregunta. ¿Qué significados que hoy damos por hechos podrían desgastarse, transformarse o hasta invertirse, conforme cambien nuestras sociedades, lo que sabemos, nuestros miedos y lo que buscamos? Es para pensarlo, ¿eh? La historia de la palabra bruja, como la desgranamos siguiendo este análisis, es un recordatorio fuerte de que el significado siempre está vivo, cambiando. Nunca es un punto final.